Hola, soy Sol González, apasionada de la ciberseguridad, y creo que sin investigación y educación no hay defensa. Bienvenidos y bienvenidas a Código Malicioso. Bienvenido, Mario, al podcast de Código Malicioso. Estoy muy contenta de que estés acá. Ya estuvimos hablando antes, pero bienvenido. Muchas gracias, Sol, por la invitación. Un placer. Mario, para quienes no saben, Mario es Security Researcher en ESET Latinoamérica. Tuve el agrado y el honor de trabajar con él y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el hardware hacking, que algunos ya me estuvieron preguntando cómo especializarse y demás. Y bueno, y traje a Mario porque eres una de las personas que conoce todo de este mundillo. Yo muy poco toco de oído, así que dije, ¿por qué no traerlo a él para que dé toda esta información súper valiosa? Así que, Mario, la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo definirías el hardware hacking? Porque viste que depende qué autor, depende también qué persona lo defina, desde tu perspectiva. ¿Qué es el hardware hacking? Bueno, en principio es como que hay dos definiciones que podríamos acercar. Una es la relación con los dispositivos que se utilizan para el mundo ofensivo dentro de ciberseguridad. Mucha gente habrá visto que pone hardware hacking y de repente aparecen dispositivos que sirven para hacer, bueno, pruebas y demás. Y después por el otro lado, la definición más correcta, que es hardware hacking, el universo de aquellas pruebas, estudios que se hacen sobre dispositivos electrónicos a fin de encontrar nuevas funcionalidades o fallos de ciberseguridad o de seguridad en general. Ahora bien, con esta última definición, que es la más apropiada al hardware hacking, hay una gran diferencia entre lo que es el hardware hacking en la industria y el hardware hacking para entusiastas, como suele suceder en la ciberseguridad en general. Cuando hablamos de hardware hacking para la industria, estamos hablando de una disciplina que se encarga paramétricamente de estudiar un dispositivo electrónico a fin de encontrar vulnerabilidades y fallos de seguridad para más tarde sean reportados en un informe, tal como sucede con un pentesting en el mundo web, por ejemplo, o en el mundo de las infraestructuras de redes. Se estudia mediante un proceso que todos conocemos, que es el de reconocimiento, la enumeración y demás, a fin de encontrar vulnerabilidades, fallos de seguridad, explotarlas, por supuesto, y todo esto volcarlos en un informe. Este es el universo de la industria. Ahora, el universo más interesante, que es el del entusiasta, tiene que ver con el universo de la investigación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de hardware hacking en el universo entusiasta, estamos hablando de personas que toman un dispositivo electrónico. Este puede ser un dispositivo IoT, pero bien puede ser cualquier dispositivo que tenga electrónica en su interior, ¿sí? ¿Qué pasa? Como toda research, lo que hacemos es estudiar el funcionamiento modularmente, separando a la placa en cada una de sus etapas, para encontrar, bueno, cómo funciona, cómo podemos adaptar este dispositivo a nuevas funcionalidades y, por supuesto, encontrar fallos de ciberseguridad. Esta, digamos, sería la definición así, digamos, general de lo que es el hardware hacking, ¿no? Buenísimo, Mario. Y ahí, con respecto, bueno, a más allá de los dos conceptos que vos lo pudiste dividir bastante bien y demás, de acuerdo a la industria, en tu caso, ¿cómo fue el primer acercamiento como a hardware hacking? ¿Te acordás de algún proyecto con el que empezaste a trabajar? ¿O cómo fue, mejor dicho, tu camino hacia llegar a decir, esto es lo que me interesa, poder hacer hardware hacking con estas herramientas o con estos productos? Porque a mí en particular me pasa, claro, que tengo alumnos que lo primero que me preguntan es, bueno, quiero empezar por hardware hacking, pero es todo un mundo que se puede dividir en muchas cosas, entonces me parece valiosísimo acá si podés traer como tu experiencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, mi camino es medio, eh, digamos, al revés, en el sentido de que yo me formé como electrónico en la secundaria, cuando era adolescente.
Yo hice un secundario técnico en electrónica con orientación a automatización y control. Con lo cual ahí yo adquirí conocimientos profundos de electrónica. Veíamos, bueno, desde diseñar circuitos hasta todo lo que es la electrónica digital, la electrónica analógica. Tenemos que entender que la electrónica es una rama de la física, ¿sí? Y que esta a grandes rasgos se divide en la electrónica analógica y en la electrónica digital. Bueno, por la época en que yo cursé, nos orientábamos a estudiar más bien la electrónica digital porque nuestra orientación era en automatización y control. Después, bueno, el camino me llevó más para el lado de la informática y de la ciberseguridad, y como ya tenía acarreado este conocimiento de electrónica, no me fue tan complejo empezar a curiosear en, bueno, cómo hacer hacking en estos dispositivos. Tenemos que entender que el hardware hacking o el research en ciberseguridad se orienta más a lo que consideramos como ofensivo, ¿sí? Es decir, estudiar algo a fin de encontrar estos fallos de vulnerabilidad o encontrar nuevas funcionalidades. Para encontrar una nueva funcionalidad, justamente, yo tengo que estudiar en profundidad, bueno, un sistema, un circuito, y con la creatividad, que esto es algo bastante importante cuando hacemos, digamos, ciberseguridad ofensiva o hacemos research, bueno, es que aparecen estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, es importante la base en electrónica, aunque no hace falta, ¿sí? Ser un ingeniero en electrónica, ni siquiera tampoco un técnico en electrónica. Lo más importante es tener la curiosidad para ir, bueno, develando cada pregunta que se nos va apareciendo, ¿sí? Porque nosotros cuando trabajamos en research o cuando trabajamos en ciberseguridad, somos profesionales para poder responder preguntas, ¿sí? El tema es saber encontrar qué preguntas tenemos que responder. Entonces, si nosotros tenemos ya esta forma de hacer, ya tenemos bastante adelante, porque después basta nomás con buscar las fuentes apropiadas para ir entendiendo, bueno, qué es una fuente, qué es un transistor, qué es, y así siguiendo con todo lo que necesitemos saber para, bueno, llegar a nuestros fines. Digo esto porque quizás a muchos se le puede bajar la moral y decís, pero me tengo que hacer todas estas materias de electrónica para después. No, no hace falta. Hace falta tener la curiosidad suficiente como para ir paso a paso. Bueno, pasa así como cuando jugamos a un juego gamer, ¿no? En el mundo virtual, pasando las etapas y capaz que nos rompemos la cabeza, bueno, o como cuando hacemos ETFs, que uno quizás tiene más expertise en redes y no tanto en programación, entonces, bueno, tiene que ir adquiriendo estos conocimientos para ese fin, ¿sí? Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Buenísimo, genial. Sí, está bueno esto que mencionás porque justamente hardware hacking es como muy avasallante porque se necesitan en sí varios conocimientos. Entonces, querer transitar ese camino a poder especializarse en hardware hacking, lo primero es la curiosidad, tal como decís, porque son varias cosas que uno debería ir avanzando en el camino y aprendiendo. Y esto me lleva un poquito también como si vos tuvieras que definir como alguien que quiere aprender desde cero, ¿no? ¿Qué es lo primero que sentís que debería empezar a ondear? O sea, como, sí, como un caminito a aprender hardware hacking. ¿Qué es la base que sí o sí necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en reversing de malware ya sabemos ciertas cosas que necesitas, como saber un poco de assembly, bueno, y ahí podemos ahondar más. Pero con hardware hacking, ¿cuál es el camino, no? Porque claro, como decís, tu camino fue más bien de electrónico, o ya después si estudiaste ingeniería y demás, eso seguramente te complementó. Pero claro, para alguien que capaz que Totalmente. no viene por ninguna de esas ramas, ¿cómo sería el Bueno, camino que vos aconsejás? Sí. yo lo que recomiendo, que se vuelve muy interesante, es el universo de ciertas capacitaciones que tienen que ver con eh, mundos tangibles. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de hardware hacking, estamos hablando de justamente hardware, dispositivos, mundo físico. Entonces, yo no te digo que necesito un laboratorio, pero por lo menos sí voy a necesitar un espacio en donde tener, por ejemplo, un soldador, en donde tener, por ejemplo,
bueno, ciertas herramientas para manipular esas placas, porque yo eventualmente voy a necesitar sacar un microcontrolador para sacarle el firmware, voy a necesitar de algunas herramientas, ¿sí? Entonces, muchas veces hay cursos, ¿sí? Por ejemplo, ahora están muy de moda los cursos de reparación de celulares, ¿no? Entonces, quizás nuestro objetivo final no es reparar celulares, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros sepamos reparar un celular, vamos a adquirir conocimientos de laboratorio que necesitamos tener, ¿sí? Porque no estamos hablando de un universo informático nada más, sino que estamos hablando de un mundo técnico-físico, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar manipular microcontroladores, vamos a necesitar manipular dispositivos electrónicos y tener, no obstante, ciertas técnicas de soldadura, de desoldadura. Hay unas técnicas llamadas revealing, por ejemplo, que es para detectar fallos en placas. Entonces, la manera más pragmática y sencilla de adquirir estos conocimientos sin hacernos una carrera, digamos, de electrónica, es hacer cursos de reparación de celulares. Después tenemos otro tipo de cursos de reparación de televisores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos cursos, insisto, quizás nuestra idea no es ser reparadores celulares, pero nos van a dar buenas bases para poder manipular estas tarjetas electrónicas que nosotros necesitamos tener. Después quizás nos gusta y terminamos teniendo una changuita reparando celulares para pagar las herramientas por lo menos que necesitamos, ¿no? Porque vamos a ser concretos, hay que tener una cierta inversión para comprar una estación de soldado, para comprar, bueno, estaño, para comprar elementos que necesitamos, ¿no? Entonces, en principio es esto, un curso de reparación de PC, perdón, de televisores, de reparación de celulares. Esto ya también depende por lo que uno se sienta llamado, ¿no? Es decir, capaz que a uno les interesa el universo de teléfonos celulares, a otros les interesa el universo de televisores, también los hay de microondas, hay de todo. Pero un curso de reparación de cualquier dispositivo electrónico va a venir bien para adquirir, bueno, las técnicas de manipulación que necesitamos para manejarnos en el mundo de la electrónica. Gracias Mario por eso, porque lo trajiste súper a tierra y hay veces que eso pasa, que quedan estos conceptos como súper lejanos, por dónde empezar. Y bueno, justamente esto de lo que estamos hablando mayoritariamente viene del research, de la investigación y no hay un mapa de A, B, C, hago esto y voy a tener el resultado final. Así que me parece buenísimo el consejo que dejaste, súper traído a tierra y para ya accionar. Sí, te hago Sí. un comentario más con respecto a eso, porque quizás alguien me dice, ay, no, pero yo no me quiero hacer un curso de reparación de celulares. Bueno, para aquellos que no, sepan también, tienen a disposición las tarjetas de entrenamiento, que son, por ejemplo, Arduino, ¿sí? Hay una cantidad de documentación enorme en Internet en donde si a ustedes les gustaría, por ejemplo, hacerse un tacho de basura automático, ¿no? Que detecte por sensor de movimiento apertura de tapa. Bueno, tengo ganas de hacerlo, tengo una manija tremenda por tener ese dispositivo o tengo una manija tremenda por tener un sensor de movimiento para el encendido de las luces. Si ahí está la estimulación, ese también es un buen punto, ¿sí? Porque cuando ustedes vayan a ver en el proyecto en GitHub o en donde sea, van a tener todo el paso a paso. Y ya el hecho de comprar los componentes, el hecho de ir siguiendo el paso a paso que nos indica el tutorial cómo armarlo, también nos va a dar un buen entrenamiento y quizás matamos dos pájaros de un tiro, porque queremos hacer el proyecto que nos da manija hacer, que como les digo, puede ser desde un tacho de basura automático hasta, no sé, un dimmer para tener las luces más tenues cuando estamos más relajados, lo que quieran, y encima estamos aprendiendo. Así que no me quería olvidar de mencionar eso también. Buenísimo, Mario. Sí, a mí no se me ocurrió, pero tiene todo el sentido del mundo justamente empezar con plaquitas como, bueno, la de Arduino. En mi caso empecé con eso. No empecé con arreglar celulares, pero lo poco que sé, porque obviamente acá el especialista está, que es Mario, todo lo sé también con esta parte de que empecé con Arduino y demás, y después de a poquito uno va aprendiendo paso a paso, pero sí es verdad que el Arduino tiene eso de que
engancha bastante rápido uno programando, hay mucha información en GitHub y demás, y también hay una comunidad súper grande en ese sentido. Así es. Exacto. Así que otra de las cosas que no quería dejar de lado, de que hoy en día estamos hablando, ahora mejor dicho, estamos hablando de hardware hacking, pero como que hay una línea delgada dentro del hardware hacking que se une con sistemas embebidos, que un poco, bueno, ahí ya comentando de dónde viene tu formación, ya con los sistemas de control seguramente habrás ahí peleado, estudiado también los sistemas embebidos. Y después con el mundo IoT, ¿no? Porque es como, son mundos que se van comunicando entre sí. Si quisieras vos como definir la diferencia de cada uno, porque hasta incluso, si vamos un poquito a lo histórico, hay varios papers que justamente dividen el surgimiento del IoT con los sistemas embebidos y se dejó de usar el concepto de sistemas embebidos. Entonces, como que hay mucha confusión todavía en cuanto a esto. Y más, bueno, cuando hablamos de hardware hacking, ¿no? Es como, ¿en qué mundo entra cada cosa? Y bueno, ahí dándonos tu visión de experto, obviamente. Bien. Bueno, es cierto, sí, que el concepto de sistema embebido está un poco obsoleto, pero esto no quiere decir que sea un concepto que nos sirva en la actualidad para entender ciertas diferencias entre componentes electrónicos fundamentales, como son, por ejemplo, los microprocesadores y los microcontroladores, ¿sí? Es importante a veces volver a las bases, ¿sí? Y bueno, y marcar ciertas diferencias. Yo a veces escucho o veo ciertas confusiones entre estos dos dispositivos, ¿sí? Y bueno, no vamos a entrar obviamente en la teoría, pero tenemos que entender que un microprocesador, ¿sí? Es un dispositivo que tiene una única funcionalidad y que depende de otros periféricos para poder funcionar. Es el clásico microprocesador que vemos en la PC, ¿sí? Que necesita de la memoria RAM, que necesita del disco duro para poder operar y por supuesto de los buses apropiados para ejecutar la comunicación. Ahora, el microcontrolador es un sistema cerrado, ¿sí? Con fines dedicados en un dispositivo más grande, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de un microcontrolador, estamos hablando de un circuito integrado, es decir, de un chip que dentro de sí mismo ya tiene una memoria, ¿sí? Y ya tiene un esquema de entradas y de salidas que va a manipular según el software que se le cargue adentro. Bueno, este software que se le carga adentro al microcontrolador podemos considerarlo un sistema embebido. De modo que un sistema embebido es un sistema con fines específicos, muy distinto a lo que puede ser un sistema operativo, por ejemplo, que es de uso general. Nosotros podemos usar un sistema operativo para, bueno, hacer múltiples tareas, desde ofimática, edición de video, etc. Ahora, un sistema embebido, no, un sistema embebido es un sistema que está diseñado específicamente para cumplir con una serie de funcionalidades finitas. Por ejemplo, un microondas tiene adentro un microcontrolador, el cual tiene un sistema que está diseñado para manejar el comando y control de ese microondas. Es decir, ahí va a tener el menú que nosotros vemos en el microondas para descongelar, para calentar, va a tener ese preseteo que nosotros vemos si queremos calentar pastas, si queremos calentar carnes, etc. Bueno, todo eso está dentro del microcontrolador que tiene este sistema que está únicamente diseñado para que cumpla con esas funciones. O sea que la gran diferencia de los sistemas generales y los sistemas embebidos es que los sistemas embebidos están diseñados para cumplir con un fin específico. Y esto desde el punto de vista técnico hace que sean sistemas desarrollados para una electrónica específica, ¿sí? Lo cual genera mucho más precisión a la hora de ser ejecutados. ¿Por qué? Porque este software estuvo diseñado específicamente para tal microcontrolador. Diferente de lo que pasa en el universo de los microprocesadores, que no conllevan en sí mismos un software, ¿sí? Sino que dependen de otra cantidad de periféricos, como decíamos antes, el caso tradicional de una computadora, digamos, de uso
de propósito general que tiene una memoria, que tiene un disco rígido, que no obstante está incrustado dentro de un motherboard, que tiene un BIOS, que va a generar distintas instrucciones, ¿sí? No sé si quedó claro porque tocamos varios conceptos, pero esta es básicamente la definición de sistemas embebidos y la diferencia que hay entre microcontroladores y microprocesadores. Claro, exacto. Buenísimo todos los ejemplos y darte el tiempo así de explicar uno por uno. Más que nada para nuestros oyentes que recién este es su primer ingreso al mundo del hardware hacking, que seguramente me atrevo a decir que fue mucha información para quienes recién todavía están empezando con los primeros pasos. Así que no teman que todo esto se pueda hacer pasito a pasito. Por el Totalmente. otro lado, Un sí. detalle más, perdón que te interrumpa, Sol, pero me vino a la cabeza y quizás suma. Ustedes se preguntarán, ¿el sistema operativo de un teléfono celular es un sistema embebido? Es una buena pregunta, ¿no? Digo, bueno, podemos considerarlo como que sí, como que es un sistema embebido. ¿Por qué? Porque ese sistema operativo está diseñado para cumplir con funcionalidades que respondan al hardware que estamos utilizando, ¿sí? Esto está bueno mencionarlo, ¿por qué? Porque otra vez reafirmamos que un sistema embebido es un sistema que está diseñado para cumplir con funcionalidades específicas. Excelente el ejemplo que trajiste, así que después les voy a estar preguntando a mis alumnos cuando escuchen el podcast a ver qué aprendieron y espero que esto sea la respuesta. Eh, Buenísimo. gracias Mario. Otra de las consultas, porque esto viene como muy de la mano, ¿no? Más que nada con todo el avance tecnológico, ¿no? Como, bueno, antes, como decías bien, y también de acuerdo a la funcionalidad, se hablaba de sistemas embebidos solamente, pero después en el 2010, me atrevo a decir, hubo un salto enorme a todos los dispositivos de IoT. Es decir, ya básicamente, si bien no son lo mismo, todavía se sigue haciendo una confusión o hasta incluso muchas cosas que son denominadas sistemas embebidos de por sí, fueron reemplazadas por IoT en ese sentido, ¿no? ¿Querés hacer como una especie de diferenciación y también, bueno, ya medio que igual acá lo respondí, pero bueno, con todo este salto tecnológico ya se dejó de hablar de sistemas embebidos, por eso, pero bueno, ahí si querés aportar y demás. De una, de una. Sí, a ver, se dejó un poco de hablar porque digamos que la electrónica cada vez se digitalizó más y hoy cuando hablamos de un dispositivo electrónico, hablamos seguramente de que dentro de él va a haber un microcontrolador, ¿sí? Y que va a haber software, básicamente. Ahora bien, no es lo mismo hablar de un dispositivo IoT, ¿sí? Para aquellos que no están tan en término, IoT sabemos Internet de las Cosas y son todos estos dispositivos del orden hogareño, ¿sí? En donde están las cámaras IP, las aspiradoras inteligentes, incluso los Smart TV y demás. No es lo mismo este tipo de dispositivos que, por ejemplo, dispositivos que sirven para la industria de la medicina. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos una bomba de insulina. Por ejemplo, imaginemos un Holter, ¿sí? Que es un dispositivo que toma la actividad cardíaca. Como tampoco es lo mismo hablar de dispositivos que se utilizan en el mundo aeroespacial. ¿Sí? Este es un mundo fascinante, da para todo un largo capítulo, pero hay dispositivos que se lanzan, ¿sí? Por fuera de la Tierra, básicamente, aunque esto suene medio de ciencia ficción, es así, para, bueno, por ejemplo, monitorizar ciertos índices a determinadas distancias, ya sea de presión, ya sea de temperatura, bueno, hay todo un universo. Como tampoco es lo mismo hablar de dispositivos que funcionan en el mundo industrial o en el agroindustrial. Bueno, ¿en qué se diferencian estos dispositivos? Bueno, justamente en la electrónica que van a utilizar, ¿sí? Cuando hablamos del mundo IoT, por lo general estamos hablando de que consigo llevan microcontroladores, ¿sí? Que, bueno, van a tener algún firmware
específico, como decíamos, para cumplir con el rol que tengan que cumplir según sea el dispositivo, y no hay mucho más cuento que hablar. Ahora, cuando estamos hablando de, por ejemplo, dispositivos en el universo aeroespacial, ya no vamos a estar hablando de microcontroladores como tal, sino que vamos a estar hablando de otro tipo de chips, de circuitos integrados, como son, por ejemplo, las FPGAs. ¿Sí? Estos dispositivos, FPGAs, por más que suene medio raro, estamos hablando de que no son ni microprocesadores ni son microcontroladores, sino que son circuitos integrados que están compuestos en forma de una matriz, ¿sí? De puertas lógicas programables. ¿Sí? Imaginemos una matriz. Todos estamos, creo, en noción de lo que es una matriz, ¿no? Básicamente, una especie de batalla naval. Ahora, imagínense ustedes que cada uno de los componentes de la matriz sea un campo programable, que yo a cada uno de esos elementos le puedo decir qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Yo sé que es abstracto el concepto, pero creo que se va entendiendo. No obstante, a cada elemento de la matriz que yo pueda programar, la puedo hacer comunicar con otro elemento de la matriz y no obstante con un elemento que esté por fuera de la matriz, ¿sí? Bien, como ustedes podrán intuir, cuando hablamos de FPGAs, estamos hablando de nosotros mismos diseñar circuitos integrados. Es decir, que cuando vamos a programar una FPGA, no es que vamos a programar software, sino que vamos a diseñar circuitos. ¿Por qué? Porque cada elemento de la matriz en realidad es un circuito lógico. Circuito lógico, ustedes, más de uno entenderá lo que es los algoritmos básicos, ¿no? Con puertas on, and, operaciones booleanas y demás. Entonces, ¿cuál es la virtud de este tipo de dispositivos respecto a los microcontroladores o los microprocesadores? Bueno, que tengo mucho más control y que no obstante tengo mucho más eficiencia en lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque no dependo de una arquitectura, soy yo quien diseña la arquitectura. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de dispositivos aeroespaciales en donde yo necesito mucha precisión de cálculo, es que estos dispositivos se vuelven fundamentales. Si nosotros lo queremos llevar más a nuestro universo informático, quizás, cuando nosotros tenemos que hablar de criptografía, ¿sí? Donde necesitamos precisión en la computación, bueno, estos dispositivos se vuelven muy virtuosos, ¿sí? Un detalle para aquellos que quieran profundizar en el mundo de las FPGAs es que cuando nosotros vamos a programarlas, ¿sí? Nosotros no vamos a usar lenguajes de programación ni de alto ni de bajo nivel, ¿sí? Para los que están en concepto de programación sabrán que los lenguajes de alto nivel son, por ejemplo, Python y demás, y los de bajo nivel más al estilo de Assembler y demás. No, cuando nosotros estamos hablando de FPGAs, estamos hablando de que vamos a usar lenguajes descriptivos, ¿sí? Por ejemplo, los más populares son Verilog o VHDL, ¿sí? La lógica, el paradigma de programación que nosotros vamos a utilizar está muy por fuera de lo que es un paradigma orientado a objetos y demás. Es un nuevo paradigma. Nosotros acá estamos hablando de un lenguaje que no va a ejecutar las instrucciones de manera secuencial como estamos acostumbrados, sino que podemos ejecutar eh, instrucciones en paralelo incluso. ¿Por qué? Porque cada elemento de la matriz es independiente y yo le puedo decir lo que quiero que haga en el momento en el que quiero que lo haga. Por eso es que los relojes, ¿sí? Son fundamentales a la hora de programar las FPGAs. Esta es básicamente la estructura esencial básica de, bueno, microcontroladores, microprocesadores, FPGAs y la diferencia que hay entre los dispositivos IoT que usan microcontroladores ordinarios y otros dispositivos electrónicos que utilizan una electrónica más específica. No sé, Sol, si fui claro o me fui muy por las ramas, vos me dirás. No, no, buenísimo. Todo esto que trajiste de las diferencias y demás, buenísimo. Bueno, en mi experiencia, a mí me ha tocado trabajar con FPGAs, pero para justamente la industria aeroespacial, y es verdad lo que decís, Mario, los niveles de bits y demás en donde tenés que ser preciso programando eso es otro mundo muy distinto al que generalmente uno cuando trabaja en informática o viene de esos mundos se acerca, pero
Para aquellos que estén interesados, yo igualmente voy a dejar en el link del podcast todos los artículos que Mario escribió y demás, que son muy interesantes y ahí pueden ahondar más en el tema más de, bueno, de esto último que hablaste de FPGA, que si bien como decís suena raro, es todo un mundo, es súper grande y hay mucho desarrollo en base a eso porque es lo último en cuanto a tecnología que se está utilizando ya hace varios años, ¿no? Pero bueno, sabemos que por algo hoy estamos en hardware hacking hablando de todo esto que muchas veces no se le da tanta visibilidad dentro de la ciberseguridad porque es un nicho súper pequeño en este sentido. Así que gracias por todo eso, Mario. Y ahora te voy a cambiar un poquito de tema porque todo esto que hablamos, como dijimos, es como un nicho dentro del hardware hacking, así para nosotros Exacto. los frikis. Pero hay otro mundo que capaz es más palpable para la gente bueno, que capaz escuchó algo hablar de hardware hacking, que son estos gadgets que se utilizan para, por ejemplo, ejercicios de red team, para también hacer ejercicios de ethical hacking, básicamente. Ahí querés como Totalmente. también como comentarnos, sé que vos tenés un montón de expertise, te encanta todo este mundo, así que ahí considerar cualquier herramienta que para vos te parezca como de utilidad, ¿no? Sin dudas. Bueno, los dispositivos de hardware hacking, yo por lo menos en lo personal los divido en dos categorías, ¿sí? Tenemos los dispositivos que son de, ¿cómo es que se llaman? Se me fue la palabra. De propósito único, ¿sí? Y los de propósito amplio o abierto. Los de propósito único, podemos decir que son dispositivos con una funcionalidad específica. Por ejemplo, la famosa Flipper Zero, que ustedes habrán visto dando vueltas por ahí. Bueno, ese dispositivo es de un fin único, ¿por qué? Porque trae una cantidad de funcionalidades para, bueno, realizar ciertas técnicas, ¿sí? Ofensivos. Sabemos que podemos clonar tarjetas, sabemos que podemos también hacer clones de llaves físicas, podemos allí hacer pruebas de desautenticación, ¿sí? En redes inalámbricas. Eh, es como una Victorinox digital, vamos a decir, es como una navaja suiza digital en donde podemos aplicar diferentes técnicas. Por supuesto, todas las técnicas que nosotros podemos hacer con esa Flipper Zero, las podemos hacer con un montón de otros dispositivos, pero la virtud de la Flipper es que está todo en uno, ¿sí? Entonces se vuelve muy interesante. ¿Para qué se usa? Bueno, éticamente hablando, que espero todos estemos alineados en este universo, la usamos para, por ejemplo, hacer ejercicios de red team, la usamos, por ejemplo, para cuando tenemos que hacer ciertos pentesting, ¿sí? No sé, por ejemplo, tenemos un cliente que nos contrata para ver qué tan segura es, el sistema de accesos a las oficinas. Bueno, nosotros como auditores podemos llevar esta herramienta para hacer las pruebas correspondientes y ver cómo están configurados los access points, los control access, etcétera, ¿no? Después, bueno, si nosotros queremos más el universo lúdico de la research como tal, no sé, agarramos un dispositivo electrónico, ya que estamos hablando de hardware hacking, que se conecta por Bluetooth o se conecta por Wi-Fi y queremos, hacer alguna prueba, también la podemos usar. No deja de ser una herramienta más, ¿sí? Después, por supuesto, hay otro tipo de herramientas, USB, por ejemplo, Rubber Ducky, el USB Ninja. El USB Ninja, para que ustedes se den una idea, es un cable USB, así como tengo este acá, es un cable USB así, que ustedes me dicen eso es un cable USB. Bueno, pero no, porque el cable USB acá adentro tiene un microcontrolador que tiene una cierta cantidad de pilots cargados, en donde yo con un controlcito remoto o desde una aplicación de celular puedo accionar. Entonces, cuando la víctima conecta este dispositivo a su PC, yo desde mi celular o desde el control remoto puedo accionar, por ejemplo, que se ejecute uno de los pilots. Y puedo ejecutar, por ejemplo, un famoso inicio, ejecutar un TXT y ejecutar un script, o puedo cambiar el fondo de pantalla, es decir,
cualquier cosa que se me ocurra, bueno, ¿para qué utilizamos un USB Ninja? No para hacerle la vida difícil a la gente, no, justamente para ir, por ejemplo, a una compañía y ver qué tan entrenado, concientizado está un usuario que vaya a agarrar un cable que no conoce, que no es de la empresa, y sin embargo se atentó y lo agarró, ¿sí? Esto pasa lo mismo con los USB Rubber Ducky, ¿sí? Que es aparentemente un pendrive, pero que adentro puede tener un pilot que ni bien el usuario lo conecta, se ejecuta un script o una actividad potencialmente maliciosa, ¿no? Es decir, que como podemos observar, estos dispositivos se orientan a la seguridad ofensiva, ¿sí? Porque siempre están, digamos, capacitados para ejecutar acciones potencialmente maliciosas, ¿sí? Aunque no necesariamente con este fin, y que nosotros las usamos en la industria para justamente hacer pruebas y justamente evaluar la robustez de los sistemas de seguridad y en el caso del universo humano, bueno, censar qué tan concientizada está digamos, los colaboradores de una compañía, ¿no? Un universo muy importante en la ciberseguridad, la concientización. Ese es un universo. Después tenemos otro universo de herramientas en el hardware hacking que son de laboratorio, ¿sí? Y que nosotros las utilizamos cuando hacemos research o cuando estamos jugando digamos, en primera en el mundo del hardware hacking. A ver, si tengo alguno acá les voy a mostrar algunos dispositivos que se utilizan, por ejemplo, para hacer dumping de firmwares, ¿no? Porque ustedes se preguntaron, ¿cómo saco el software de adentro de un microcontrolador, ¿no? Dice, ¿cómo hago? Por ósmosis, no. Tengo dispositivos que me ayudan a eso. Claro. A ver, vamos a ver. Bueno, acá tenemos un dispositivo que es un clásico. A ver si se ve. Vamos a ver. Este se llama JTagulator, ¿sí? Este es un dispositivo que ya tiene muchos añitos. Esta es una copia, porque ya no se fabrican. La marca Parallax ya no las fabrica. Yo pude conseguir por eBay una réplica. Y este dispositivo se llama JTagulator, ¿por qué? Porque una de las maneras de hacer dumping de firmwares en microcontroladores es utilizando JTAG, ¿sí? JTAG, para lo que no están tan al tanto, es un estándar para hacer debugueo de microcontroladores. No voy a meterme demasiado ahí, pero para que ustedes se den una idea, en los años 90 cuando se tenían que fabricar microcontroladores y se tenía que depurar el software que iba adentro, bueno, se les hacían unos pines a los micros para poder acceder al software y ejecutarlos en tiempo real y ver qué iba pasando. Eso es lo que se llama debugueo, ¿no? Cuando hacemos debugueo, lo que estamos haciendo es ejecutar el software y ver qué pasa instrucción por instrucción. Bueno, echa la ley, echa la trampa, dice el dicho. Y obviamente alguien con intenciones maliciosas puede utilizar estos pines para hacer la extracción del software que está dentro del microcontrolador. Entonces, este dispositivo que se llama JTagulator nos da la virtud de conectar, ¿sí? Por esta cantidad de pines a el pin del microcontrolador que querramos trabajar y sacar, ¿sí? Digamos, el software que esté adentro. Lo cual para alguien que está haciendo research es importantísimo, ¿sí? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, no sé, un dispositivo como, no sé, una cámara IP, por ejemplo, ¿no? Bueno, si yo puedo sacar el firmware que está dentro de un microcontrolador de una cámara, bueno, puedo, por ejemplo, estudiar cómo funciona internamente, puedo encontrar fallos de seguridad, puedo manipular eso para que la cámara se comporte de otra manera, y así siguiendo. JTAG es solo uno de los estándares que existen, ¿sí? Porque hay otros, podemos hablar de ISP, hay varios. Bueno, acá les presento otro. Este es adorable, este dispositivo. Esta es la Blackmagic Pro. Es más nuevo, ¿sí? La Magic Pro. Esta es un desarrollo del año 2023. Y lo mismo, nos permite conectarnos a un microcontrolador y robarle lo que tiene dentro, básicamente, ¿no? Quizás suena fuerte decir robar lo que tiene dentro, pero
es lo que hace, básicamente. Este, Claro, sin mucho filtro, Mario. exacto. Este, bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, estos dispositivos son muy distintos a los dispositivos que mencionábamos antes, como la Flipper y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son dispositivos que nos van a permitir hacer cirugías de alto nivel, ¿sí? Dentro de un dispositivo electrónico. Por supuesto, hay toda una cantidad de cosas que tenemos que ver para poder usarlas, pero hay documentación, ¿sí? Para poder llevarlas a cabo. Si a estas alturas alguien está muy tentado, una recomendación que les doy es cómprense un dispositivo viejo, es decir, un router Linksys de hace 15 años que tenemos asegurado que tiene JTAG por todos lados, bueno, y láncense a hacerlo, porque hay mucha documentación de eso, ¿sí? Hoy día, ¿sí? Hablando de vulnerabilidades en dispositivos, ya muchos dispositivos no traen JTAG, justamente para evitar que un tercero pueda manipular el firmware o pueda hacer una extracción del mismo, ¿sí? Tenemos que considerar que un dispositivo que en sus microcontroladores traiga JTAG abierto es una vulnerabilidad, ¿no? Está para hablar un largo capítulo de vulnerabilidades en hardware hacking, pero bueno, vos, Sol, me dirás cómo venimos con los tiempos y eso. Genial, sí, no, justamente eso quería comentar, como hablar de también vulnerabilidades en el hardware, o sea, toda esta rama de vulnerabilidades en microprocesadores, por ejemplo, una que fue muy conocida, perdón, sí, microprocesadores, que fue muy conocida fue Meltdown, hace ya 2018, sí, 2018 fue, esta fue una de las grandes vulnerabilidades que bueno, que tomó todas las páginas y demás de noticias de hacking y demás, porque fue una vulnerabilidad que afectó a los microprocesadores. Así que hay todo un mundo también en esa parte de vulnerabilidades que también puede ser, si bien ahora estamos hablando de hardware hacking, puede llegar también a ser utilizada para fines maliciosos en este sentido, ¿no? Malintencionados, como es toda la parte, bueno, de cibercrimen y demás. Lo mismo con los gadgets, como bien dijiste, porque ya se ha visto varias noticias de que utilizaron, por ejemplo, la Flipper Zero para, bueno, eh, para desactivar los sensores de algunos autos y demás. Entonces hay todo un mundo ahí Bueno, el que... escándalo de Chile, no sé si estás al tanto, creo que fue la semana pasada o la anterior, en Chile tienen la VIP, así como en Argentina Sí, tenemos la JUVE. Bueno, un grupo de entusiastas, aunque me parece demasiado la palabra, se puso a jugar con esto y empezaron, bueno, ahí a hacer algunas manipulaciones en esta tarjeta. eh, Me parece decir mucho que la hackearon, porque es darle demasiado crédito, ¿sí? Tenemos que entender que alguien que utiliza una herramienta para hacer daño no se puede considerar más que un delincuente, ¿sí? claro. Y no un profesional de la ciberseguridad, ni alguien que quiere aportar algo, digamos, por la seguridad a nivel global. Colectivo, Eh, sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, ahora las autoridades de Chile estaban tomando ciertas precauciones con respecto al uso de este tipo de dispositivos. Hay países incluso que, bueno, como Canadá, que directamente está prohibida, ¿sí? La distribución y comercialización de estos dispositivos. Pero bueno, tenemos un gran problema en el universo del hardware hacking, ¿sí? A diferencia del universo de sistemas informáticos, que es la falta de regulación y estandarización, ¿sí? Nosotros hace muchos años atrás utilizábamos un protocolo que más de uno conocerá para transferir archivos, que era el FTP, ¿sí? Lo usábamos libremente, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasa? FTP tiene problemas de diseño y de arquitectura en tanto a lo que es seguridad. ¿Por qué? Y bueno, porque en FTP cuando vos transferís un archivo la información va en texto plano, es decir que alguien que intercepte ese tráfico puede, digamos, restaurar lo que fue transferido. Obviamente, después de tanta cantidad de hackeos, se aprendió la lección y se generaron protocolos de transferencia de datos con seguridad, como es SSH, los que ya conocemos. Bueno, esta situación pasa hoy en materia de hardware hacking, ¿sí? Muchos dispositivos electrónicos tienen muchos fallos de diseño, tienen muchos problemas, como por ejemplo dejar las interfaces de depuración expuestas, ¿sí?
y obviamente son vulnerabilidades. Por eso es que ustedes cuando agarren un dispositivo electrónico es muy probable que encuentren vulnerabilidades a la mano a explotar, porque hoy día no hay una regulación como hubo, digamos, en el mundo informático para empezar a poner seguridad, ¿sí? Antes usábamos HTTP hasta que vino HTTPS. Bueno, hoy en Claro. el mundo del hardware hacking estamos bastante en pañales, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver firmwares con contraseñas hardcodeadas o con backdoors, porque vamos a ver firmware que no está cifrado ni con verificación, porque vemos, como les decía antes, las interfaces de depuración expuestas como WART, como JTAG, como SWD, porque vemos bueno, este tipo de cosas que hacen a problemas graves de seguridad, ¿no? Fallos de diseño de encriptografía o de autenticación, eh, fallos físicos, ¿sí? Son vulnerabilidades. Hay técnicas que llaman glitching, por ejemplo, o side channel, o fault injection. Son todas técnicas para manipular dispositivos electrónicos que están todas abiertas, ¿sí? Están todas disponibles para ser explotadas. No hay una regulación, ¿sí? Que exija a los vendors de estos dispositivos, sobre todo en el mundo IoT, a que pongan seguridad. ¿Por qué? Porque los vendors asumen que nadie va a abrir su dispositivo, porque ¿quién va a ser el limado que abra, no sé, la aspiradora automática y llegue hasta el microcontrolador? Bueno, sí, los hay. Pero se sorprenderían, claro. Exacto. Y así como sucede hace muchos años atrás, eh, no quiero digamos, decir tantos años atrás para que no se me caiga una sota. Este, bueno, no se hacía pentesting a las infraestructuras ni a las aplicaciones web hasta que llegó el momento en donde hoy es moneda corriente que se le haga una auditoría de seguridad antes de deployar la aplicación. Voy a hacer una auditoría para ver cómo venimos de seguridad. Bueno, las empresas que tienen dispositivos electrónicos no hacen auditorías de estos dispositivos electrónicos, ¿sí? Entonces hace que tanto en dispositivos IoT como en dispositivos electrónicos específicos existan un montón de vulnerabilidades, ¿sí? Hay un detalle importante que mencionar que está bueno. Los que sean más del universo web conocerán algo que se llama OWASP, ¿sí? La OWASP es una organización que hace, tipifica todas las vulnerabilidades, el top 10 de vulnerabilidades que una aplicación web tiene. Entonces, el pentester cuando va a hacer la auditoría tiene eso como una guía de referencia, entonces dice que su aplicación no puede ser vulnerable a SQL injection, no puede ser vulnerable a cross-site scripting y así siguiendo con todas las vulnerabilidades que hay. Bueno, UAS hace unos años atrás sacó un apartado específico a hardware hacking, ¿sí? Es el Hardware Security Project de OWASP, lo pueden visitar en el sitio oficial de OWASP y ahí van a poder ver, ¿sí? Todas las cantidades de vulnerabilidades que tienen o que vienen por defecto en sistemas electrónicos, ¿sí? Entonces, esto está bueno, ¿por qué? Porque alguien que se quiera meter en hardware hacking va a tener esta guía de referencia y decir, bueno, no sé, me compré un router viejo. Vamos a agarrar la guía de OWASP y vamos a empezar a chequear de todas estas vulnerabilidades, a ver cuáles tienen, ¿sí? Si ustedes no saben explotar esas vulnerabilidades, no importa. ¿Por qué? Porque hay documentación en internet, hay libros y demás. Lo importante es que ustedes tengan la referencia de que existen esas vulnerabilidades e ir jugando a ver cómo las explotamos, ¿sí? Entonces es importante mencionar lo del OWASP porque nos es una guía de referencia interesante, sobre todo cuando nuestro fin es encontrar vulnerabilidades y no quizás cuando nuestro fin es hacer research, que hacer research ya es un capítulo más amplio porque nos toca, digamos, una tarea de investigación en cada uno de los módulos del dispositivo electrónico, ¿sí? Cuando nosotros buscamos vulnerabilidades es más fácil, ¿por qué? Porque ya están tipificadas, vamos al firmware, vamos a tratar de extraerlo, ver, bueno, es mucho más directo. Y después hay otro estándar de seguridad que es el ChipSec Framework, que es parecido al OWASP, que también tiene tipificada ahí toda la cantidad de vulnerabilidades que hay. Este fue desarrollado inicialmente por Intel, ¿sí? Por la fábrica de microcontroladores. Y bueno, también nos da una guía de referencia interesante para chequear las vulnerabilidades.
Buenísima toda esta info que diste, Mario, porque en mi caso yo no sabía de estos dos, o sea, sí conocía OWASP y demás, de haber hecho más en mobile, pero no conocía esto que tenía de la parte de hardware hacking en sí. Así que buenísimo, también les voy a dejar el link con toda esa información. Y bueno, no sé, algo más que quieras agregar de este mundo del hardware hacking o algún consejo, ya que eh, podemos decir que diste toda la información posible. Y creo que dimos por lo menos un repaso general interesante. Yo lo que les digo es que si les gusta el universo de la electrónica y del hardware en general, no duden en abordarlo. Hoy ustedes tienen la virtud de que hay mucha documentación por todos lados para distintos niveles de conocimiento. Y como les digo, si no se sienten estimulados para hacer un curso de, no sé, de reparación de celulares o lo que sea, también tenemos otras vías para adquirir los conocimientos prácticos que tenemos que tener, ¿sí? Porque la diferencia con todo lo que es el mundo de la informática es que acá necesitamos nosotros manipular, ¿sí? Dispositivos electrónicos y para eso hay que tener un bagaje de conocimientos, entonces quizás si no es el mundo de los cursos, es el mundo de abordarse en proyectos. Sí, bueno, si ustedes entran al sitio de Arduino van a ver la cantidad de proyectos que hay ahí, desde, no sé, un sistema para controlar el nivel del agua del tanque de arriba, o para ver, no sé, por ejemplo, Sí, como les decía hoy, sí, hasta incluso cerrar las mamparas, todo lo que se te ocurre en tu casa también de domótica, hay miles de exactamente. proyectos. Entonces quizás la estimulación entra por ese lado y para los que sean más corajudos, por así decirlo, bueno, se pueden comprar un dispositivo antiguo que seguramente va a ser vulnerable y empezar ya directamente en las altas ligas si es que ustedes ya tienen algún conocimiento de haber soldado, saben medir tensión, saben medir corriente, saben medianamente lo que es un divisor resistivo, saben medianamente de electrónica, bueno, no pierdan más el tiempo, cómprense un Smart Samsung de hace 5 años que les aseguro que cuando abran la tapa, el puerto Warp va a estar esperándolos para que ustedes tomen el firmware y empiecen a jugar. Porque les digo, la mayoría de las vulnerabilidades van por ahí, van porque los dispositivos dejan, ¿sí?, expuestos los puertos de depuración. Entonces, aprovechen ahora porque la fiesta se acaba, o eso espero, digamos. Espero que en unos años las marcas empiecen a bloquear esos puertos porque realmente la cantidad de cosas que se pueden hacer es terrible. Así que bueno, creo que hemos abordado el universo del hardware hacking en un contexto general amplio y bueno, cualquier consulta me encuentran por LinkedIn si tienen alguna duda o mediante Sol también saben que tienen mi contacto. Gracias Mario, en serio, por toda esta información. Yo creo que aprendí mucho más, así que eras el indicado para hablar de todo este tema de hardware hacking y además agradecerte porque es como decís, en el sentido de que hardware hacking es como todavía un nicho en donde no está lo suficientemente explotado, me refiero a esto como lo que mencionaste, sino varios ya proveedores y demás de estos sistemas ya estarían parchando esas vulnerabilidades, pero se nota que todavía no es un dolor para ellos y por eso todavía no están tomando acciones en ese sentido, así que todavía tenemos tiempo para seguir explorando y para que se sumen más a este mundo que también para mí es un mundo fascinante porque tiene esa pata, como dijiste vos, que uno lo puede hacer tangible, que eso hay veces que se pierde con otros tipos de disciplina en ciber. Entonces, acá es como que uno tiene que ir aprendiendo un poquito de todo y verlo tangiblemente. Hay muchas veces que eso también es un gran motor para seguir alimentando la curiosidad. Así que bueno, gracias Mario, en serio, estoy muy contenta, así que agradecerte y seguramente que después más adelante podamos hablar de otro tema todavía más específico y haciéndole zoom a cada una de las tecnologías, así que gracias.